Todas las naciones asumieron que todos los alemanes servirían al Reich voluntariamente. Esta era la creencia de los aliados y también de los historiadores. La industria cinematográfica también adoptó esta narrativa. Hacía la historia más sencilla. 80 millones de individuos, un solo villano, sin desviaciones. Sin embargo, escondido en ese país supuestamente obediente, un coronel con un solo ojo y 3 dedos introdujo un explosivo en la sala de reuniones de Hitler. Estudiantes universitarios repartieron panfletos denunciando al régimen como una dictadura maligna y fueron ejecutados en la guillotina esa misma tarde. Otro hombre de fe logró entregar pruebas de asesinatos generalizados a las fuerzas aliadas y luego fue ejecutado en la horca, desnudo, suspendido de un gancho de carnicero. Un agente de inteligencia llegó a comandar la propia organización de espionaje de Hitler y pasó años usando ese cargo para socavar el Reich. Un mariscal de campo muy condecorado, el comandante más renombrado del ejército alemán, se vio obligado a tragar una pastilla de cianuro mientras estaba sentado en la parte trasera de un vehículo. Mientras tanto, el hijo de 15 años del general esperaba justo afuera. Un total de 10 individuos alemanes se levantaron contra Adolf Hitler y todos y cada uno de ellos perdieron la vida por ello. Sus muertes no ocurrieron en algún campo de batalla lejano ni a manos de combatientes enemigos. Fueron ejecutados por el régimen al que se oponían. Algunos murieron ahorcados en patios de prisiones, otros fueron fusilados por pelotones al amparo de la noche, y varios fueron estrangulados con cuerdas de piano mientras las cámaras filmaban. Estas personas fueron en gran medida olvidadas porque narrar la Segunda Guerra Mundial se volvió más sencillo al retratar a todos los alemanes como malvados. Las potencias aliadas no estaban dispuestas a reconocer que valientes hombres y mujeres dentro de Alemania les habían suplicado ayuda. Además, fueron ignorados porque la industria cinematográfica consideró que las historias sobre la oposición no darían lugar a una película convincente. Sin embargo, el movimiento de resistencia fue genuino y requirió más sacrificio del que la mayoría imagina. Miles de ciudadanos alemanes intentaron detener el régimen de Hitler. Incontables alemanes perdieron la vida en estos intentos, pero el aspecto más inquietante no es la forma en que murieron. Más bien, es lo cerca que ciertos individuos estuvieron de lograr su objetivo. Un solo hombre colocó un artefacto explosivo a solo 3 pies de Hitler y luego salió tranquilamente de la sala. Si un maletín no hubiera sido desplazado solo medio pie a la izquierda, la Segunda Guerra Mundial podría haber terminado un año entero antes de lo previsto. Las vidas de millones podrían haberse salvado y los bombardeos atómicos podrían no haber ocurrido. Todo el curso del siglo XX podría haber tomado una dirección alternativa. Sin embargo, el maletín fue reubicado y el hombre que había colocado el explosivo fue ejecutado antes del amanecer. Esta narrativa abarca a los 10 individuos, comenzando por el primero, Klaus von Stauffenberg, el coronel que introdujo un explosivo en la sala de reuniones de Hitler. El 20 de julio de 1944, en la guarida del Lobo, una instalación militar fuertemente fortificada escondida en lo profundo de los bosques de Prusia Oriental, Adolf Hitler, junto con más de 20 oficiales de alto rango, examinaba mapas del frente oriental extendidos sobre una gran mesa de madera. Las ventanas habían sido abiertas para combatir el calor extremo del día. Originalmente, la reunión informativa estaba programada para realizarse en un refugio subterráneo de hormigón. Sin embargo, debido al calor, se trasladó a una estructura a nivel del suelo, construida de madera y con grandes ventanales. Esta elección acabaría salvando la vida de Hitler. El coronel Klaus von Stauffenberg entra en la sala, sosteniendo un maletín de cuero. Tiene visión en un solo ojo, solo 3 dedos restantes en la mano izquierda, y carece completamente de la mano derecha. Estas heridas fueron resultado de un ataque de cazabombarderos de las fuerzas británicas en el norte de África en 1943, donde el fuego a baja altura casi le causa la muerte. Fragmentos de metal se incrustaron en él, costándole el ojo izquierdo. Con la mano derecha perdida y 2 dedos faltantes de la otra, la mayoría de los soldados habrían abandonado el servicio activo. En pocos meses, Stauffenberg regresó al servicio, no para seguir luchando por Hitler,
sino para asesinarlo. Coloca el maletín debajo de la mesa de conferencias. Dentro hay una placa de explosivo plástico de fabricación británica, equipada con un detonador temporizado. Coloca el dispositivo lo más cerca posible de Hitler. Después, sale de la sala con el pretexto de necesitar hacer una llamada telefónica. Se marcha sin mirar atrás. Y aquí reside el detalle crítico que alteró el curso de la historia. El plan de Stauffenberg implicaba preparar 2 artefactos explosivos. 2 bloques de explosivos habrían sido suficientes para eliminar a todos en la sala, sin importar dónde estuviera colocado el maletín. Sin embargo, solo logró armar una sola bomba. Una interrupción repentina lo obligó a apresurarse. Sonó un teléfono y alguien llamó a la puerta. Tuvo tiempo de armar solo un explosivo antes de entrar a la reunión. Solo un artefacto en lugar de 2. La ausencia de esa segunda bomba es la razón por la que Hitler vivió. A las 12:42 p.m. ocurre la explosión. La explosión atraviesa la estructura de madera. La mesa de la reunión se astilla. Las personas son lanzadas por el espacio. Una secretaria muere al instante. 3 militares sufren heridas fatales. Afuera, el humo y los escombros nublan la atmósfera. Stauffenberg observa la explosión y presencia el colapso de la estructura entre llamas y gases. Él cree firmemente que Hitler murió. Nadie podría soportar tal explosión. Mediante engaños, atraviesa 3 distintos puestos de control militar. Confiando únicamente en su rango de coronel y en sus heridas visibles como prueba, escapa del tumulto. Llega a una pista de aterrizaje y toma un avión a Berlín, pero Hitler sobrevivió después de que Stauffenberg saliera de la sala. Otro oficial movió el maletín al lado opuesto de una gruesa pata de mesa de roble, tan ancha como eso. Ese pilar de madera absorbió la onda expansiva y protegió a Hitler del impacto completo de la explosión. Los pantalones de Hitler estaban rasgados, sus tímpanos reventados, y sufrió quemaduras y heridas de metralla por todo el cuerpo, pero salió de los escombros con vida. Stauffenberg no se enteró de esto. Al aterrizar en Berlín, inició de inmediato la segunda etapa del plan, Operación Valquiria, originalmente un protocolo de emergencia nazi destinado a preservar la estabilidad durante una revuelta civil o un ataque contra las autoridades alemanas. Stauffenberg y sus co-conspiradores habían alterado en secreto el esquema para que pudiera emplearse para tomar el control tras la muerte de Hitler. Las tropas de la Guardia Local asumirían el mando de Berlín. Los líderes de las SS y la Gestapo serían detenidos. Se establecería una nueva administración y las hostilidades cesarían temporalmente. Casi tuvo éxito. Las fuerzas de reserva comenzaron a movilizarse, estructuras clave en Berlín fueron ocupadas y en París el gobernador militar efectivamente apresó a más de 1000 efectivos de las SS. Antes de que llegara la noticia de que Hitler estaba vivo, la confusión se propagó por Berlín. Nadie podía verificar la muerte de Hitler. Los conspiradores vacilaron. Horas críticas pasaron. Entonces, alrededor de las 7 p.m., la voz de Hitler se transmitió por la radio. Estaba vivo, furioso y buscando venganza. El complot se desmoronó rápidamente. Las tropas que habían obedecido las órdenes de Valquiria cambiaron de lealtad. Los conspiradores fueron perseguidos hasta su base en el Wendler Block, un conjunto de oficinas militares en el centro de Berlín. Siguió un breve tiroteo. Stauffenberg sufrió una herida en el hombro, pero para la medianoche todo había terminado. El general Friedrich, jefe del ejército de reserva, que tenía conocimiento secreto del plan pero se negó a participar, ahora intentaba frenéticamente ocultar su implicación y pidió un consejo de guerra inmediato. Stauffenberg, el general Friedrich Olbrich, el teniente Werner von Haftén y el coronel Albrecht Merz von Kirchheim recibieron sentencias de muerte inmediatas. Fueron llevados al patio del Wendler Block y colocados frente a un pelotón de fusilamiento improvisado. Los faros de un camión del ejército iluminaban el área, ya que era plena noche. Stauffenberg tenía 36 años, con esposa y 5 hijos. Mientras los soldados alzaban sus armas, gritó sus últimas palabras. Hay informes variados sobre sus últimas palabras. Según algunos testigos, gritó «¡Viva la Alemania sagrada!», mientras que otros afirman que dijo «¡Viva la Alemania libre!», tras lo cual sonaron los disparos.
Stauffenberg murió en el patio del bloque Bendler alrededor de las 12:45 am del 21 de julio de 1944, menos de 12 horas después de la explosión de su bomba. Sin embargo, la ejecución de Stauffenberg marcó solo el comienzo. La represalia de Hitler fue brutal. En los meses siguientes, la Gestapo detuvo a más de 7.000 personas vinculadas a la conspiración. Cerca de 5.000 fueron ejecutados o forzados a suicidarse. Los procedimientos legales tuvieron lugar en el infame Tribunal Popular, presidido por el juez Roland Freisler. Un fanático vociferante insultaba verbalmente a los acusados y había predeterminado su culpa antes de que comparecieran. Algunos condenados fueron ejecutados con cuerdas finas o alambres de piano para asegurar una muerte prolongada y agonizante. Se dice que Hitler dispuso que las ejecuciones fueran grabadas para poder verlas después. Klaus von Stauffenberg nació el 15 de noviembre de 1907 en el seno de una familia aristocrática católica alemana. Inicialmente no estaba en contra de Hitler. Durante los primeros años de la guerra sirvió admirablemente en Polonia y Francia. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba y la magnitud de los crímenes nazis se volvía innegable, Stauffenberg experimentó un cambio de perspectiva completo. Vio de primera mano las duras medidas de ocupación en el frente oriental y recibió noticias sobre ejecuciones masivas. Para 1943 se convenció de que Hitler no solo estaba llevando a Alemania a una derrota militar, sino que estaba sumiendo al país entero en un desastre moral. Stauffenberg fue el principal catalizador del complot. Mientras otros militares habían discutido asesinar a Hitler durante años, Stauffenberg tomó medidas concretas. Reclutó a coconspiradores, modificó la Operación Valquiria y consiguió los explosivos necesarios. Cuando nadie más estaba dispuesto a llevar el artefacto explosivo, él se ofreció a hacerlo personalmente. Una persona a la que le faltaban un ojo y 2 dedos entró en la habitación más segura del Reich, transportando la destrucción dentro de un maletín de cuero. Su camarada Henning von Treskov le había aconsejado que el asesinato debía llevarse a cabo sin importar las posibilidades, incluso si resultaba en fracaso. Treskov insistió en que la acción era necesaria. En Berlín, el objetivo práctico se ha vuelto irrelevante. Lo importante ahora es que el movimiento de resistencia alemán debe comprometerse públicamente ante el mundo y la historia. Junto a esto, todo lo demás es insignificante. Stauffenberg realmente interiorizó esa guía. Colocó el artefacto explosivo, plenamente consciente de que sus probabilidades de éxito eran bajas. Prosiguió de todos modos y después de que el plan colapsara, fue asesinado mientras estaba de pie, gritando por una Alemania libre, mientras las balas acribillaban su cuerpo. Hoy en día el patio del bloque Bendler sirve como lugar conmemorativo. Una inscripción en una placa dice: «Aquí murió por Alemania el 20 de julio de 1944». Debajo están los nombres de los ejecutados esa noche, con el nombre de Stauffenberg apareciendo primero. Número 2. Hans y Sophie Scholl, un hermano y una hermana que se opusieron a Hitler usando material impreso. El 18 de febrero de 1943, en la Universidad de Múnich, 2 hermanos, un hermano y una hermana, entraron al edificio principal sosteniendo una maleta. Esa maleta contenía cientos de panfletos. Los panfletos instan al pueblo alemán a oponerse a Hitler. Califican al régimen nazi como una dictadura de la maldad. Estos panfletos acusan al gobierno de matar a cientos de miles de judíos. Imploran a los alemanes comunes que tomen conciencia y actúen antes de que pase la oportunidad. Hans Scholl tenía 24 años. Su hermana Sophie tenía 21 años. Pertenecían a una organización clandestina llamada La Rosa Blanca y habían estado escribiendo y distribuyendo panfletos contra Hitler desde el verano de 1942 en adelante. 6 en total, creados con un duplicador manual, enviados a lugares de toda Alemania. También los esparcieron en las calles de Múnich por la noche y pintaron mensajes con aerosol en las paredes. Abajo Hitler, libertad. Esa mañana, Hans y Sophie llegan a la universidad antes de lo previsto, antes de que terminen las clases.
Caminan por los pasillos desiertos, dejando montones de volantes frente a las aulas. Los estudiantes los descubrirán cuando terminen sus lecciones. Los dos trabajan rápido. Ya lo han hecho antes. Pero hoy algo sale mal. Sobran volantes. Tienen la opción de salir, simplemente caminar fuera del edificio y desaparecer en la ciudad. Pero Sophie elige lo contrario. Sube al último piso y lanza los volantes sobrantes por la barandilla hacia el atrio inferior. Las hojas de papel flotan en el espacio como copos de nieve. Un guardia llamado Jacob Smith presencia el acto. Los detiene a ambos y notifica a la Gestapo. Solo horas después, Hans y Sophie Scholl son puestos bajo custodia. Su asociado Christoph Probst es arrestado 2 días más tarde cuando se descubre un borrador de un 7º volante en el bolsillo de Hans. Durante 4 días continúa el interrogatorio, pero una vez que Hans admite su culpa, ella cambia su estrategia. Ella asume toda la culpa e intenta proteger a todos los demás miembros de la Rosa Blanca. Informa a la Gestapo que solo ella y Hans tienen la culpa y que ningún otro participó. Esto es una mentira. Hay más personas involucradas, pero ella está dispuesta a sacrificarse para protegerlas el 22 de febrero de 1943. Apenas 4 días después de su captura, Hans, Sophie y Christoph son presentados ante el Tribunal Popular. Preside el juez Roland Friesler. La audiencia es un espectáculo, no un proceso legal adecuado. Friesler grita a los acusados, tildándolos de traidores, y el resultado ya está decidido de antemano. Los 3 reciben la pena de muerte por alta traición, y la ejecución ocurre ese mismo día mediante guillotina, en la prisión de Stadelheim, en Múnich. Sophie es la primera. Permanece serena, sin mostrar lágrimas ni súplicas. Los testigos describen su notable calma y camina hacia la guillotina sin demora. Sus últimas palabras documentadas son una respuesta a la última pregunta de Friesler en la sala del tribunal. Friesler preguntó si había concluido que sus actos constituían un crimen contra el pueblo. Sophie respondió: «Sigo creyendo que actué de la mejor manera que pude por mi país». Dijo que no se arrepentía y que asumiría las consecuencias. Tenía 21 años. Hans fue el siguiente. Su última exclamación, gritada mientras caía la cuchilla, fue: «¡Viva la libertad!». Christoph Probst, un joven de 23 años con 3 hijos pequeños, fue ejecutado justo después. Lo que hace tan extraordinaria la historia de la Rosa Blanca es esto. No eran líderes militares ni figuras políticas, eran simplemente estudiantes universitarios. No poseían armas, ni tropas, ni autoridad alguna. Sus únicos recursos eran una máquina copiadora, algo de papel, y el valor de decir la verdad incluso cuando esa verdad conllevaba una sentencia de muerte. La Rosa Blanca imprimió 6 volantes desde junio de 1942 hasta febrero de 1943. Los primeros 4 volantes fueron principalmente escritos por Hans Scholl y su compañero Alexander Schmorell. Hacían referencia a la Biblia, Aristóteles, Goethe y Schiller, apelaban al sentido moral de la ciudadanía alemana y exhortaban a la oposición no violenta. Detallaban el asesinato de 300.000 judíos en Polonia y cuestionaban cómo cualquier sociedad culta podría permitir tales eventos. Los volantes 5º y 6º se volvieron más audaces, ya que el grupo se sintió envalentonado por la derrota de Alemania en Stalingrado. A principios de 1943 pensaron que el ímpetu estaba cambiando y que un mayor número de alemanes estaban dispuestos a escucharlos. El 5º volante pasó de titularse La Rosa Blanca a El Movimiento de Resistencia Alemán. Abogaba por actos de sabotaje en plantas de fabricación de armas e instalaciones de producción bélica, así como por la interferencia en el aparato de guerra. El volante se produjo en hasta 9.000 copias y se distribuyó por varios municipios alemanes, como Berlín, Hamburgo, Viena y Colonia. Fue el 6º panfleto el que provocó su captura, proclamando que la reputación de Alemania quedaría manchada para siempre. Instaba a los jóvenes de Alemania a rebelarse contra el régimen. Este representó el llamamiento a la acción más directo y contundente del grupo hasta la fecha. Tras la ejecución de los Scholl, su narrativa continuó. Un ejemplar del 6º panfleto salió en secreto de Alemania y llegó a Gran Bretaña.
Winston Churchill ordenó que se hicieran millones de reproducciones. Durante el verano y el otoño de 1943, la Real Fuerza Aérea esparció estos panfletos sobre ciudades alemanas, ahora rebautizados como el Manifiesto de los Estudiantes de Múnich. Aunque la Rosa Blanca fue silenciada, su mensaje continuó descendiendo desde arriba en los meses posteriores a la muerte de los Scholl. La Gestapo persiguió a los miembros sobrevivientes del grupo. Alexander Smorell fue detenido y decapitado con la guillotina el 13 de julio de 1943. Willy Graf encontró la muerte por el mismo método el 12 de octubre de 1943. Kurt Huber, el académico que guió al grupo y coescribió los últimos panfletos, fue decapitado con la guillotina el 13 de julio de 1943. Aproximadamente otras 60 personas vinculadas a la Rosa Blanca fueron juzgadas. Algunas recibieron largas condenas de prisión y otras fueron ejecutadas en ese entonces. Sophie y Hans Scholl se encuentran entre las personalidades históricas más veneradas de Alemania. En todo el país, instituciones educativas, calles y plazas llevan sus nombres. Frente a la Universidad de Múnich, un monumento muestra sus panfletos esparcidos por el pavimento. Las encuestas públicas incluyen constantemente a Sophie Scholl como una de las alemanas más respetadas de todos los tiempos. Armados solo con material impreso y una fe inquebrantable, estos jóvenes demostraron que oponerse a la tiranía no requiere una fuerza militar. A veces, solo exige el valor de decir lo que otros temen pronunciar y la disposición a sacrificar la propia vida por esa causa. Tercero en la lista, Dietrich Bonhoeffer, un clérigo que optó por conspirar en lugar de la seguridad. Apenas 2 días después de que Adolf Hitler asumiera la Cancillería de Alemania, un joven teólogo entró a una estación de radio en Berlín. Inició una charla radial que condenaba el concepto nazi de liderazgo. Lo calificó con precisión, un término equivalente a autocracia. Las autoridades interrumpieron la transmisión antes de su conclusión, cortando la señal. El teólogo, de 27 años en ese entonces, era Dietrich Bonhoeffer. Había iniciado una batalla contra los nazis que duraría 12 años y lo privaría de todo lo que tenía. Bonhoeffer nació en Breslau, Alemania, el 4 de febrero de 1906, el sexto de 8 hijos en un hogar académico distinguido. Su padre era un destacado psiquiatra y su madre, maestra, provenía de un linaje de teólogos. De adolescente, Bonhoeffer eligió estudiar teología, asombrando a sus parientes que tenían vínculos mínimos con la Iglesia. Obtuvo su doctorado a los 21 años. También estudió en los Estados Unidos. Asistió a la Iglesia Bautista Abisinia en Harlem y quedó profundamente conmovido por la lucha de Estados Unidos por la igualdad racial. Regresó a Alemania, reconocido como una de las mentes teológicas jóvenes más destacadas de Europa. Ante el ascenso de los nazis al poder, Bonhoeffer percibió de inmediato la amenaza. Mientras que la mayoría de las figuras de la Iglesia protestante apoyaban o se reconciliaban con el nuevo gobierno, Bonhoeffer se mantuvo en franca oposición. Ayudó a establecer la Iglesia confesante. Este movimiento repudió el esfuerzo de los nazis por crear un organismo eclesiástico estatal que propagara la doctrina nazi desde el púlpito. Bonhoeffer sostenía que no se podía ser simultáneamente nacionalsocialista y cristiano. Insistió en que el clero debía participar en una resistencia política abierta contra el régimen. Incluso algunos partidarios dentro de la Iglesia confesante creyeron que había sobrepasado los límites. En 1935, Bonhoeffer estableció un seminario clandestino en Finkenwald para educar a jóvenes ministros fuera del alcance de la estructura eclesiástica dominada por los nazis. En 1937 la Gestapo lo cerró. Bonhoeffer enfrentó prohibiciones de Berlín, de dar conferencias públicas y de publicar cualquier obra. Para 1939, el régimen le estaba quitando metódicamente su capacidad de trabajar, educar o conectarse con otros. Bonhoeffer recibió una oferta para un puesto seguro en los Estados Unidos. Podría haberse quedado en Nueva York. Podría haber soportado la guerra con comodidad y luego regresar a Alemania. Viajó a Estados Unidos y rápidamente comprendió que se había equivocado. En su diario anotó: «Necesito apoyar a los cristianos en Alemania,
durante este período desafiante en la historia de nuestro país. No tendré derecho a ayudar a reconstruir la vida cristiana en Alemania después de la guerra si no soporto esta prueba junto a mi pueblo. Regresó plenamente consciente del precio a través de su cuñado Hans von Dohnanyi, quien servía en la inteligencia militar. Bonhoeffer se involucró profundamente en la conspiración contra Hitler dentro de la Abwehr. Bajo el almirante Wilhelm Canaris, la inteligencia militar alemana se convirtió en un centro de resistencia. Bonhoeffer fue reclutado como agente, lo que le proporcionó un pretexto para viajar al extranjero y enlazar con los gobiernos aliados para los conspiradores. Además, ayudó a coordinar la Operación 7, un plan encubierto para sacar a varios judíos de Alemania hacia Suiza, haciéndolos pasar como personal de la Abwehr. Esto obligó a Bonhoeffer a lidiar con las consecuencias éticas de sus acciones. Como hombre devoto, se encontró formando parte de un plan para quitar una vida. Cuando su cuñado le preguntó si un cristiano podía moralmente participar en un asesinato, Bonhoeffer trató el asunto con gran seriedad. Bonhoeffer respondió que matar sigue siendo matar. Sin embargo, también reconoció que ocasionalmente uno debe aceptar la carga de la culpa por una acción que es necesaria. Hizo un paralelismo con alguien que presencia a un conductor ebrio acelerando hacia un grupo de personas. Bonhoeffer sostuvo que la responsabilidad de un cristiano no es solo consolar a los heridos después del accidente. En cambio, es tomar el control del volante, incluso si eso implica un acto pecaminoso. El 5 de abril de 1943, Bonhoeffer fue puesto bajo custodia. La Gestapo primero lo acusó de abusar de su rol de inteligencia y de ayudar a fugas de judíos, y fue detenido en la prisión de Tegel. Pasó 18 meses en Berlín. Durante este período, produjo una gran cantidad de escritos. Sacados de contrabando por guardias amigables, su correspondencia y notas de la prisión luego emergieron como obras teológicas fundamentales del siglo XX. Aconsejó a otros prisioneros, dirigió cultos y mantuvo una compostura excepcional. Un guardia que era comprensivo incluso propuso ayudar en su fuga. Se hicieron arreglos, pero Bonhoeffer finalmente declinó, preocupado de que los nazis tomaran venganza contra sus familiares, especialmente su hermano Klaus y su cuñado Dohnanyi. Después del fracaso del complot del 20 de julio, ambos hombres también fueron encarcelados. A principios de abril de 1945, los investigadores descubrieron el alcance completo de los vínculos de Bonhoeffer con la conspiración. Los diarios del almirante Canaris, descubiertos por Hitler, contenían pruebas exhaustivas de los esfuerzos de oposición de la Abwehr. Furioso, Hitler ordenó la ejecución sumaria de todos los que habían participado en la conspiración. En la noche del 8 de abril, Bonhoeffer fue trasladado de Buchenwald al campo de concentración de Flossenbürg. Enfrentó un consejo de guerra sumario. No hubo testigos, no se mostraron pruebas, no se permitió defensa y no hubo documentación. Recibió una sentencia de muerte al amanecer del 9 de abril de 1945 y luego fue llevado al lugar de la ejecución. El médico del campo, que observó la ejecución, informó que Bonhoeffer se arrodilló en oración antes de subir las escaleras hacia la horca. Con coraje y serenidad, el médico comentó que en casi 5 décadas de medicina, rara vez había presenciado a un hombre fallecer con entrega tan completa a la voluntad de Dios. Justo antes de ser llevado, Bonhoeffer le dijo a un compañero de prisión: «Este es el final para mí, el comienzo de la vida». Esas fueron sus últimas palabras registradas. Tenía 39 años. Las tropas estadounidenses liberaron el campo solo 2 semanas después. Ese mismo día, su hermano Klaus fue ejecutado. Ese mismo día, Hans von Dohnanyi, su cuñado, pereció en Sachsenhausen. Otro cuñado, Rüdiger Schleyer, también fue ejecutado. Los nazis aniquilaron a toda una familia. Los familiares de Bonhoeffer no fueron informados de su muerte hasta finales de julio. Número 4. El general Henning von Treschow instó a Stauffenberg a disparar. Si Klaus von Stauffenberg fue la mano detrás de la bomba, entonces Henning von Treschow fue la mente que urdió el complot. Para la Gestapo, fue el principal instigador del complot del 20 de julio.
Los historiadores militares lo consideran el coordinador más firme e incansable de la oposición dentro del ejército alemán. Tereshkov realizó al menos 3 intentos contra la vida de Hitler antes de que Stauffenberg entrara en la guarida del lobo con un maletín. Nació el 10 de enero de 1901 en Magdeburgo, en una familia militar prusiana que había servido al ejército durante 300 años. 21 de sus antepasados fueron generales, lo que hacía innato para él el servicio militar. Como joven oficial en la Primera Guerra Mundial, sirvió y luego abandonó temporalmente el ejército para trabajar en la banca. Viajó internacionalmente, regresó al servicio militar y ascendió rápidamente en las filas, convirtiéndose en uno de los oficiales de Estado Mayor más respetados. En el ejército alemán, Tereshkov inicialmente albergó cierta esperanza de que el régimen nazi pudiera restaurar el poder alemán tras la humillación del Tratado de Versalles. Esas esperanzas, sin embargo, se desvanecieron rápidamente. Vio el pogromo de la Noche de los Cristales Rotos en 1938 y se refirió a él en privado como un acto bárbaro. Cuando estalló la guerra, sirvió en el Frente Oriental con el Grupo de Ejércitos Centro. Allí fue testigo de primera mano de la masacre de civiles, la muerte de prisioneros de guerra y la aniquilación organizada de comunidades judías. Estaba horrorizado, y a diferencia de la mayoría de sus colegas oficiales, desde 1941 se negó a mirar hacia otro lado. Tereshkov dedicó su vida a desmantelar el régimen de Hitler. Metódicamente incorporó a oficiales antinazis en el Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Centro, transformándolo en el Centro de Comando Militar para la Resistencia. Junto a Hans Oster, subjefe de la Abwehr, estableció una red conspiradora que se extendía por todo el ejército. Creó el plan actualizado para la Operación Valquiria, destinado a tomar el control después del asesinato de Hitler. Tereshkov orquestó nada menos que 3 importantes intentos de asesinato. En marzo de 1943, antes del complot del 20 de julio de 1944, organizó colocar una bomba en el avión de Hitler. El oficial de Estado Mayor, Fabian von Slabrendorf, abordó el avión con un paquete que parecía 2 botellas de brandy, destinado como regalo para otro oficial. El paquete contenía una bomba con una mecha temporizada que fue guardada en el compartimento de carga. El avión despegó, pero la bomba no explotó. El detonador falló debido al aire gélido a gran altitud. Al día siguiente, Slabrendorf tuvo que viajar al lugar donde estaba Hitler, recuperar el paquete antes de que fuera descubierto y cambiar la mecha defectuosa. Logró hacerlo con éxito, escapando por poco de ser detectado. Una semana después, Tereshkov organizó otro intento. El coronel Rudolf Christoph von Gersdorf se ofreció como bombero suicida durante un evento conmemorativo en Berlín, donde Hitler debía inspeccionar una exposición. Gersdorf pretendía pararse junto a Hitler y detonar 2 bombas ocultas en los bolsillos de su abrigo. Sin embargo, en el último momento, el horario de Adolf Hitler fue alterado. En lugar de permanecer media hora en la exposición, solo se quedó 2 minutos. Los explosivos estaban equipados con mechas de 10 minutos. Esa duración resultó insuficiente. Gersdorf se vio obligado a salir del edificio y neutralizar urgentemente los explosivos antes de que detonaran. Los intentos posteriores también fracasaron, cada uno obstaculizado por la conducta impredecible de Hitler, cambios repentinos de horario o simplemente por la mala suerte. Para 1944 la Gestapo se acercaba y Tereshkov se dio cuenta de que el tiempo se acababa. Le indicó a Stauffenberg que el asesinato debía llevarse a cabo sin importar el costo, incluso si no tenía éxito, añadiendo: «Necesitamos actuar en Berlín. El objetivo práctico ya no es relevante. Lo que ahora tiene importancia es que la resistencia alemana debe demostrar esto al mundo y a los que aún están por venir». Los miembros del movimiento fueron lo suficientemente valientes para dar el paso crítico y arriesgar sus vidas. También comunicó algo aún más apremiante a otro compañero conspirador. Cada día 16.000 personas eran eliminadas, no como bajas de guerra, sino asesinadas sistemáticamente. Para poner fin a esta masacre, Hitler debía ser asesinado. Al enterarse el 21 de julio de que el artefacto explosivo no había funcionado y que el levantamiento había fracasado,
Tresco era plenamente consciente de los acontecimientos inminentes. La Gestapo llegaría, la tortura vendría después, y mientras fuera torturado, podría revelar identidades. No podía permitir que eso ocurriera. No estaba dispuesto a traicionar a quienes habían depositado su confianza en él. Tresco viajó en coche a la zona de combate cerca de Białystok, en Polonia. Se adentró en el área neutral situada entre las líneas alemana y soviética. Se despidió de Slabrendorf con frases que desde entonces se han convertido en las más renombradas en los anales de la resistencia alemana. El mundo entero nos denunciará ahora, pero sigo absolutamente seguro de que hicimos lo correcto. Hitler es el principal adversario no solo de Alemania, sino de todo el globo. En solo unas horas estaré ante Dios para responder por mis acciones y fracasos. Estoy seguro de que puedo defender mis acciones en la lucha contra Hitler. Ninguno de nosotros tiene motivos para lamentar la muerte, porque cualquiera que se uniera a nuestro grupo se vistió con el manto de la inevitabilidad. El valor moral de un individuo solo se determina cuando está dispuesto a sacrificar su vida. Así, para mantener sus principios, Henning von Tresco se adentró en el territorio en disputa que separaba dos fuerzas militares y se quitó la vida con una granada de mano. A los 43 años era esposo y padre de 4 hijos. Pereció para que sus seres queridos no sufrieran la devastación de las acciones de la Gestapo contra él. Si lo capturaban vivo, ese sería el número 5. Hans von Dohnanyi fue el experto legal que registró los delitos nazis antes que nadie. En 1938, Hans von Dohnanyi comenzó a reunir pruebas de las atrocidades nazis. Eso fue 6 años antes del complot del 20 de julio y 7 años antes de que concluyera el conflicto. Esto ocurrió durante una época en que la mayoría de los alemanes todavía consideraban a Hitler como el salvador de la nación. Dohnanyi estaba compilando discretamente un dossier al que tituló La Crónica de la Vergüenza. Cada directiva ilegal, cada instancia de persecución, cada asesinato y todos los delitos perpetrados por el gobierno ocurrieron. Un abogado, reconociendo que eventualmente el mundo necesitaría pruebas, los documentó todos con cuidadosa precisión. Dohnanyi nació en Viena en 1902. Su padre fue el renombrado compositor húngaro Ernő von Dohnanyi. Hans estudió Derecho y se unió al Poder Judicial alemán, sirviendo más tarde en el departamento del ministro de Justicia del Reich. Gracias a su cargo, tenía acceso a información de inteligencia que la mayoría de los alemanes nunca llegaba a ver. Examinaba documentos internos y estaba plenamente al tanto de las verdaderas acciones del régimen. En 1938, Dohnanyi se unió a la Abwehr, el servicio de inteligencia militar de Alemania, por invitación del almirante Canaris y el coronel Hans Oster. La Abwehr se convirtió en un centro clandestino de actividades de resistencia y Dohnanyi fue una de sus figuras clave. Aprovechando su cargo, ayudó a judíos a huir de Alemania. La Operación 7, que Dohnanyi y Bonhoeffer ayudaron a organizar, trasladó a un grupo de judíos a Suiza haciéndolos pasar por agentes de inteligencia en misiones oficiales. Además, Dohnanyi fue un arquitecto clave de varios intentos de asesinato contra Hitler. Colaboró estrechamente con Tresco, Oster y más tarde con Stauffenberg. Como cuñado de Bonhoeffer, los dos estaban unidos por lazos familiares y creencias compartidas. Dohnanyi fue detenido el 5 de abril de 1943, el mismo día que Bonhoeffer. La Gestapo descubrió discrepancias en el rescate de la Operación 7 y las vinculó a Dohnanyi. Estuvo detenido 2 años bajo duros interrogatorios, mientras la Gestapo intentaba extraer nombres y el alcance total de la conspiración. Dohnanyi no reveló nada. Estando encarcelado, se infectó deliberadamente con difteria para enfermar gravemente y evitar más interrogatorios. Fue trasladado entre varias prisiones e instalaciones médicas. Los nazis le mantuvieron con vida solo porque esperaban obtener información de él. Mantuvo su enfermedad porque permanecer en silencio era su única defensa restante. El 9 de abril de 1945, el mismo día en que Bonhoeffer fue ejecutado en Flossenbürg, Hans von Dohnanyi fue asesinado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Tenía 43 años, número 6. Wilhelm Canaris,
el maestro de espías que utilizó el aparato de inteligencia de Hitler contra él mismo, es una de las historias más peculiares de toda la guerra. Él era el mando. Como jefe de la inteligencia militar de la Alemania nazi, pasó años trabajando en secreto para sabotear el régimen desde dentro. Pasó información a los aliados, protegió a judíos y mantuvo ocultos a combatientes de la resistencia de la Gestapo. Dirigió la agencia de inteligencia más crucial del Reich y la explotó como fachada para la mayor conspiración de la historia de Alemania. Wilhelm Canaris nació el 1 de enero de 1887 en Appelbeck, Westfalia. De joven, se alistó en la Armada Imperial Alemana y sirvió honorablemente en la Primera Guerra Mundial, ganando renombre como un excelente agente de inteligencia. Durante el período de entreguerras, ascendió en la jerarquía de las reconstituidas Fuerzas Armadas alemanas. En 1935 fue nombrado jefe de la Abwehr, la agencia de inteligencia militar de Alemania. Canaris no se opuso sistemáticamente a los nazis. Inicialmente, pensó que el régimen estaba reconstruyendo el poder alemán tras la catástrofe de Versalles. Sin embargo, su perspectiva cambió a medida que las medidas de Hitler se volvían cada vez más radicales. En 1938, Canaris viajó a Polonia y estuvo presente en la masacre de 200 judíos en Betzin. También obtuvo informes de ejecuciones generalizadas en las regiones ocupadas. Cuestionó al general Wilhelm Keitel sobre las atrocidades y se le ordenó que cesara sus investigaciones, ya que las órdenes provenían directamente de Hitler. A partir de entonces, Canaris comenzó a socavar el régimen y eligió a Hans Oster, un comprometido antinazi, como su segundo al mando en la Abwehr. Juntos convirtieron la agencia de inteligencia en un refugio para los resistentes. La Abwehr tenía autoridad para emitir documentos de viaje. Canaris empleó todas estas herramientas para fabricar identidades falsas, transportar personas a través de fronteras, proteger la conspiración y sacar de contrabando a víctimas de la persecución fuera del Reich. Se reunió en secreto numerosas veces con oficiales de inteligencia aliados. Se reunió con el director de inteligencia británico Stuart Menzies y con William Donovan, quien dirigía la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense. Además, sostuvo conversaciones con el comandante George Earle, el enviado personal del presidente Roosevelt para los Balcanes, estacionado en Turquía. Habló sobre formas de poner fin al conflicto y compartió información de inteligencia con las fuerzas aliadas. Hizo todo esto mientras se desempeñaba como jefe oficial del servicio de inteligencia. Si ese régimen hubiera sabido lo que tramaba, lo habrían matado de inmediato. Heinrich Himmler había sospechado de Canaris durante muchos años. En febrero de 1944, Himmler finalmente convenció a Hitler de destituir a Canaris de la Abwehr y cerrar por completo la agencia. Sus funciones fueron asumidas por las SS. Canaris fue puesto bajo arresto domiciliario. No pudo participar directamente en el complot del 20 de julio. Sin embargo, su implicación fue evidente en toda la trama, lo que quedó claro después del fracaso del atentado. La Gestapo investigó a todos los vinculados con el movimiento de resistencia. Se reunieron pruebas suficientes para implicar a Canaris. Fue detenido el 23 de julio de 1944. Fue trasladado al campo de concentración de Flossenbürg. En febrero de 1945, incluso después de ser brutalmente maltratado, se negó a delatar a ningún cómplice. Negó todos los cargos y protegió a tantas personas como pudo. A principios de abril, Hitler encontró los diarios privados de Canaris. Esos diarios proporcionaron pruebas irrefutables de que el almirante se había estado oponiendo al régimen durante años, por lo que Hitler ordenó su muerte inmediata. El 9 de abril de 1945 se celebró un juicio simulado para Canaris en Flossenbürg. Fue condenado por alta traición. Testigos informaron que lo obligaron a desnudarse y lo llevaron a la horca. Fue ejecutado en la horca junto con su estrecho compañero Hans Oster y otros 4 miembros de la resistencia. Las SS dejaron sus cuerpos suspendidos de la horca construida apresuradamente. Las tropas estadounidenses liberaron Flossenbürg exactamente 14 días después. Canaris tenía 58 años
en el momento de su muerte. Durante casi una década, había participado en el doble juego más peligroso de toda la guerra. El hombre en quien Hitler confiaba para localizar a sus adversarios era en realidad un enemigo desde el principio. Helmut James von Moltke fue la persona que imaginó una Alemania que existiría después de Hitler. No todos los miembros de la resistencia intentaron asesinar a Hitler. Helmut James von Moltke consideraba el asesinato éticamente inaceptable. Se negó a participar en los intentos de bomba. En cambio, hizo algo que podría decirse que fue más significativo. Hizo preparativos para lo que vendría después. Planteó la pregunta que nadie más en la resistencia se hacía. Si derribamos este régimen, ¿qué construimos en su lugar? Helmut von Moltke nació el 11 de marzo de 1907 en Kreisau. Era el bisnieto del renombrado mariscal de campo prusiano Helmut von Moltke, un líder militar muy respetado en la historia alemana. Sin embargo, el joven Helmut no tenía interés en la guerra. Estudió Derecho y se convirtió en académico en estudios legales, centrándose en el derecho internacional y el derecho de gentes en 1940. Moltke fundó el Círculo de Kreisau. Nombrado así por la finca familiar donde se reunía el grupo, el Círculo de Kreisau era una organización de resistencia civil, compuesto por abogados, diplomáticos, académicos, clérigos y expolíticos que abarcaban todo el espectro político, conservadores y socialistas, católicos y protestantes, soldados y pacifistas. Su vínculo común era la firme creencia de que el nazismo estaba arruinando a Alemania. Además, se requería una planificación meticulosa para un Estado democrático humano una vez que el régimen colapsara. El Círculo Crisálida creó planes integrales para una Alemania después del nazismo. Redactaron borradores para una nueva constitución, debatieron reformas agrarias, derechos de los trabajadores, educación, relaciones internacionales y el marco de una futura administración democrática. Sus discusiones giraban en torno a reconstruir una sociedad civil que 12 años de dictadura habían desmantelado metódicamente. Moltke consideraba que asesinar a Hitler por sí solo sería insuficiente. Era necesario superar la ideología, reconstruir las instituciones y reeducar a la población. Moltke fue detenido el 19 de enero de 1944, no por una conspiración para asesinar a Hitler, sino porque advirtió a un colega de que la Gestapo estaba a punto de arrestarlo. Este gesto solitario de humanidad básica bastó para derribar a una de las figuras de resistencia más reflexivas. Moltke enfrentó un juicio en Alemania ante el Tribunal Popular. Presidido por el juez Freisler, el proceso ganó notoriedad cuando Freisler reveló accidentalmente la verdadera esencia de las acusaciones. No existía prueba alguna de un complot violento. No había plan de asesinato ni sabotaje. Moltke simplemente había imaginado una Alemania alternativa y se había preparado para un mañana más prometedor. Freisler declaró: «No formulaste planes concretos, solo pensaste, y por eso Moltke recibió una sentencia de muerte». En una carta desde la prisión a su esposa, Moltke describió esta interacción con casi satisfacción. Señaló que Freisler había aclarado que su transgresión no era de acciones, más bien era la convicción de que su ejecución no se debía a sus acciones, sino a sus pensamientos. Los nazis consideraban que las ideas en sí mismas eran lo suficientemente peligrosas como para merecer la pena capital. El 23 de enero de 1945, Helmut James von Moltke fue ejecutado en la horca en la prisión de Potsdam C, en Berlín. Tenía 37 años. Entrada número 8. El mariscal de campo Erwin Rommel, quien ingiría una pastilla de cianuro para proteger a sus familiares. Esta entrada en particular sigue siendo objeto de disputa histórica. El grado de participación de Erwin Rommel en la conspiración contra Hitler aún se discute hoy en día. Sin embargo, su forma de muerte no está en duda, y la manera en que murió revela todo lo que uno debe entender sobre el régimen al que sirvió. Nacido en Württemberg el 15 de noviembre de 1891, Rommel era hijo de un maestro de escuela. Se alistó en el ejército alemán antes de la Primera Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se demostró como un líder instintivo con un valor excepcional. Lideró el renombrado Cuerpo de África en el norte de África, ganándose el apodo de Zorro del Desierto por sus estrategias astutas y audaces. Incluso Winston Churchill lo elogió en la Cámara de los Comunes, describiéndolo como un adversario de gran audacia y capacidad. Para 1944, Rommel estaba convencido de que la guerra no se podía ganar. Informó a Hitler directamente de que las circunstancias eran graves, pero Hitler no hizo caso a sus palabras. Los vínculos de Rommel con figuras de la resistencia se ampliaron. Mantuvo reuniones con conspiradores y habló de negociar una paz por separado con los aliados. Cuánto sabía sobre el plan de asesinato sigue siendo incierto. Algunos historiadores sostienen que estuvo muy implicado. Otros creen que sabía del complot, pero se oponía a asesinar a Hitler, prefiriendo en cambio su captura y un juicio legal. El 17 de julio de 1944, apenas 3 días antes del atentado de Stauffenberg, cazabombarderos británicos atacaron el coche de mando de Rommel en Normandía. Fue expulsado del vehículo, sufriendo una fractura de cráneo, una lesión en el ojo izquierdo y varias otras heridas. Fue llevado a su residencia para recuperarse. Tras el colapso de la conspiración del 20 de julio, la investigación se expandió rápidamente. Mientras era torturado, un conspirador, César von Hoffaker, implicó a Rommel como participante activo en la resistencia. Otro conspirador, Karl Gerdeler, había mencionado anteriormente a Rommel como posible líder de un gobierno después de Hitler. Independientemente de si esas acusaciones eran ciertas u obtenidas bajo presión severa, el resultado permaneció sin cambios. Hitler ahora consideraba a Rommel como un traidor. Sin embargo, Rommel seguía siendo el general más querido de Alemania. Celebrar un juicio público causaría un escándalo nacional y dañaría gravemente la moral. Hitler optó por un método alternativo. Hitler envió a 2 generales, Wilhelm Burgdorf y Ernst Meissner, a la casa de Rommel en Hurlingen el 14 de octubre de 1944, llegando al mediodía. La casa estaba rodeada por 5 camiones llenos de hombres armados vestidos de civil, y Rommel los notó desde el jardín esa mañana. Durante un paseo con su hijo de 15 años, Manfred, mencionó que unos generales de Berlín vendrían a verlo. Estaba inseguro sobre su mensaje y expresó esperanza de que pudiera ser asignado al Frente Oriental. Burgdorf y Meissel tuvieron una reunión privada con Rommel, informándole que Hitler lo acusaba de alta traición. Le presentaron una alternativa. Tenía la opción de viajar a Berlín y comparecer ante el Tribunal del Pueblo. Eso implicaría un juicio público, una inevitable pena de muerte y severas repercusiones para su familia y colaboradores. Alternativamente, podía suicidarse usando una píldora de cianuro que le fue proporcionada. Si elegía este camino, el régimen declararía que había fallecido. Atribuyendo su muerte a heridas de guerra, se le concedería un funeral de Estado con todos los honores militares. Su familia sería protegida y se les concederían pensiones. Rommel pidió un momento para hablar con sus familiares. Se acercó a su hijo Manfred y le explicó la situación. Como Manfred recordó más tarde, las palabras exactas de Rommel fueron: «Ven conmigo. Acabo de informar a tu madre que en 15 minutos estaré muerto. Es difícil ser asesinado por los propios compatriotas, pero la casa está rodeada y Hitler me acusa de alta traición. Debido a mi servicio en África, se me ha ofrecido la oportunidad de morir por veneno. Los 2 generales han traído la cápsula de cianuro, que causa la muerte en 3 segundos. Si consiento, mi familia no enfrentará represalias». Su amigo de la infancia, Hermann Aldinger, que sirvió como su ayudante durante la Primera Guerra Mundial, estaba presente. Aldinger estaba furioso y dispuesto a luchar, incluso dispuesto a morir defendiendo a Rommel, pero Rommel logró calmarlo. Era inútil porque la casa estaba rodeada, y la resistencia solo causaría más muertes. Rommel se puso su uniforme del Cuerpo de África, tomó su bastón de mariscal de campo y salió de su casa por última vez. Hizo una pausa momentánea mientras su perro Salchicha intentaba seguirlo.
Se despidió de su hijo y de Aldinger con breves apretones de manos. Los residentes de Herlinden observaron desde sus ventanas, sin saber que estaban siendo testigos de un hombre que se dirigía a su muerte. Rommel entró en el asiento trasero del vehículo de Burgdorf, con Burgdorf y Meisel sentados a cada lado de él. El coche viajó a un lugar boscoso apartado, aproximadamente a 15 minutos de la residencia. A Rommel le fue entregada la píldora de cianuro y lo dejaron solo dentro del coche. A la vuelta del conductor de las SS, Rommel fue encontrado desplomado hacia adelante, con su gorra y bastón yacían a su lado. Fue trasladado a un hospital cercano, donde un médico, bajo amenaza de un arma, se vio obligado a registrar un ataque al corazón como causa de muerte. El médico descubrió la cápsula de cianuro vacía, alojada en la garganta de Rommel, pero se le ordenó guardar silencio. Rommel recibió un funeral de Estado, con el mariscal de campo Gerd von Rundstedt dando el elogio fúnebre, alabando a Rommel como un héroe del Tercer Reich. Hitler envió una gran corona, pero el engaño persistió hasta después de la guerra, cuando Manfred Rommel y otros revelaron los verdaderos hechos. Erwin Rommel, de 52 años, pereció no en el campo de batalla, sino en una tranquila carretera rural de Alemania, envenenado por el mismo régimen al que había servido fielmente, rodeado por los soldados de un gobierno. Estas fuerzas le temían demasiado como para permitirle sobrevivir, y demasiado como para permitir una ejecución pública. El número 9 es Kurt Huber, el profesor cuyas palabras escritas finalmente llevaron a su decapitación. Mientras que la mayoría de los miembros de la Rosa Blanca eran estudiantes de poco más de 20 años, Kurt Huber tenía 49. Se desempeñó como profesor de filosofía y musicología en la Universidad de Múnich. Como el miembro de mayor edad del grupo, fue el autor del último panfleto que determinó el destino de todos. Huber nació el 24 de octubre de 1893 en Zúrich, Suiza. Criado en Alemania, dedicó toda su vida a la investigación académica. Autoridad en música folclórica bávara, también fue un filósofo muy respetado. No era un agitador nato, más bien era un académico reservado que pasaba su tiempo en aulas y bibliotecas. Sin embargo, sostuvo firmemente que permanecer en silencio ante el mal era en sí mismo un acto malvado. Huber se unió al movimiento de la Rosa Blanca a finales de 1942. Aunque los estudiantes habían estado redactando panfletos durante meses, Huber aportó peso intelectual y fuerza retórica a la organización. Ayudó a moldear el razonamiento, refinó la redacción y compuso el sexto y último panfleto, que proclamaba que la reputación alemana quedaría manchada permanentemente a menos que la generación más joven se rebelara contra la opresión. Tras el arresto y ejecución de los hermanos Scholl en febrero de 1943, la Gestapo apuntó a los miembros restantes. Huber fue detenido poco después. Enfrentó un juicio en el Tribunal Popular ante el juez Friesler. Durante el proceso, la defensa de Huber asombró a todos en la sala. Citó las palabras del filósofo alemán del siglo XVIII, Johann Gottlieb Fichte. Y actuarás como si el destino de toda Alemania dependiera de ti y tus acciones, y tú solo debes asumir la responsabilidad. Friesler permaneció impasible, y Huber recibió una sentencia de muerte. Fue decapitado por guillotina en la prisión de Stathheim el 13 de julio de 1943, a los 49 años. Le sobrevivieron su esposa y 2 hijos. Después de la guerra, su hijo Wolfgang Huber siguió la carrera académica, dedicándose a garantizar que se recordara el legado de la Rosa Blanca. Este profesor, que guiaba a los estudiantes en el aula, sacrificó su vida por ese mismo principio. En sus conferencias, enfatizaba que las ideas tienen importancia y las palabras tienen peso. Enseñó que un solo individuo, lo suficientemente valiente como para decir la verdad, podría alterar la trayectoria de la historia, incluso al precio máximo. El número 10 es Julius Leber, el político arrestado apenas 2 semanas antes de tiempo. Esta historia es la más desgarradora de esta lista, no por la forma de la muerte de Julius Leber, sino porque estuvo tan cerca de escapar de ella. Leber nació el 16 de noviembre de 1891 en Besheim, Alsacia. Soportó una infancia de pobreza,
trabajó en una fábrica de alfombras durante su juventud y financió su educación a través de tutorías y periodismo. En la universidad estudió economía e historia. Se ofreció como voluntario para el servicio en la Primera Guerra Mundial, ascendiendo al rango de teniente y recibiendo condecoraciones por valentía. Después de la guerra, Lever se convirtió en miembro del Partido Socialdemócrata, emergiendo como una de sus figuras más vocales. En 1924 fue elegido para el Reichstag y se convirtió en el principal portavoz del partido en asuntos militares. Mostró una total intrepidez cada vez que los nazis lo atacaban. Resistió, y poco después del ascenso de Hitler al poder en 1933, se realizó un intento de asesinato contra él. En marzo de ese año, los nazis detuvieron a Lever. Durante 4 años, hasta 1937, estuvo prisionero en los campos de concentración de Esterwegen y Sachsenhausen antes de ser liberado. Mientras la mayoría hubiera optado por callar, Lever eligió el camino opuesto. Para ocultar su labor de resistencia, fundó una empresa de carbón en Berlín. A través de ella, se conectó con conspiradores militares, disidentes civiles y miembros del grupo Kriegshaus. Lever surgió como un líder civil clave dentro de la resistencia. Los conspiradores le asignaron un papel importante en el gobierno posterior a Hitler que planeaban instaurar. Estaba destinado a ser ministro del Interior. Klaus von Stauffenberg consideraba a Lever una de las personas más competentes y confiables del movimiento de resistencia. Stauffenberg declaró célebremente que Lever era un hombre en quien apostaría todo. Sin embargo, a principios de julio de 1944, Lever cometió un error crítico. Intentó contactar a una organización clandestina de resistencia comunista, con el objetivo de forjar una alianza antinazi más amplia. Durante una reunión con delegados del grupo de Anton Savinkov, había un espía de la Gestapo. Lever fue capturado el 5 de julio de 1944, apenas 15 días antes del intento de Stauffenberg, con una bomba en la guarida del lobo. Si Lever se hubiera retrasado solo 2 semanas, o si la reunión no se hubiera visto comprometida, podría haber asumido un papel en el nuevo gobierno. En cambio, tras su captura, soportó cerca de 2 meses de tortura bajo custodia de la Gestapo. La Gestapo exigió información sobre los miembros y la organización del complot, pero a pesar del trato brutal, Lever no reveló nada. Protegió a sus camaradas lo mejor que pudo, sin quebrarse ni traicionarlos nunca. El 20 de octubre de 1944, Lever fue juzgado en el Tribunal Popular junto a otros resistentes. El proceso fue una farsa. El resultado ya estaba decidido, y fue condenado a muerte por alta traición. Se recuerda a Lever por una declaración que hizo en ese momento. Por una causa tan noble y justa, entregar la propia vida es el costo adecuado. Hicimos todo lo que pudimos, y no tenemos la culpa de cómo resultaron las cosas. Julius Lever fue ejecutado en la horca en la prisión C de Potsdam, en Berlín, el 5 de enero de 1945, a los 53 años. Las hostilidades en Europa cesaron solo 4 meses después. Hoy, un puente en Berlín lleva su nombre. La inscripción dice: Julius Lever, miembro del Reichstag hasta 1933, dio su vida por la libertad y la justicia. Estos 10 alemanes no salvaron al mundo. La bomba falló su objetivo, los panfletos fueron quemados y todos los complots fueron reprimidos. Hitler se suicidó en un búnker en abril de 1945, no por la bala de un asesino ni por la bomba de un coronel. La guerra continuó hasta su fin, pero eso pasa por alto, la esencia de sus historias. Lo crucial es que fueron reales. Dentro de una nación que había abandonado su moralidad a un monstruo, hubo quienes dijeron que no, como los estudiantes que distribuían panfletos. Incluso sabiendo que les esperaba la decapitación, los generales se adentraron en tierra de nadie con una granada en lugar de traicionar a un camarada. Clérigos rechazaron refugio en Estados Unidos y regresaron al infierno, incapaces de enfrentarse a sí mismos de otra manera. Durante años, un maestro de espías volvió el aparato de inteligencia enemigo contra ellos. Un mariscal de campo tragó una pastilla de cianuro en el asiento trasero de un coche
para proteger a su familia. Un comerciante de carbón soportó 4 años en un campo de concentración y reanudó de inmediato la oposición al régimen que lo encarceló. Aunque fracasaron, demostraron lo que los nazis desesperadamente intentaban ocultar, que Alemania y Hitler no eran idénticos. Incluso dentro del régimen más opresivo jamás construido, las personas aún poseían la capacidad de tomar decisiones diferentes. La conciencia no desaparece simplemente porque un Estado lo ordene. Henning von Treschow lo expresó perfectamente. El intento de asesinato debe llevarse a cabo sin importar el costo. Si el intento fracasa, la acción sigue siendo esencial. El resultado pragmático ha perdido su importancia. El punto crucial es que la resistencia alemana dio ese paso decisivo ante los ojos de la comunidad global. Actuaron, y por eso merecen ser recordados por el mundo. 10 alemanes se opusieron a Hitler, y 10 alemanes dieron su vida por esa oposición. Sus nombres deberían mencionarse en la misma frase que las historias de los soldados que asaltaron las playas, y los aviadores que surcaron los cielos de Berlín, junto con los cautivos que soportaron los campos. Porque la resistencia contra la tiranía no se mide solo por la victoria, sino por la disposición a levantarse. Levantarse les costó la vida, pero cada uno de ellos se levantó de todos modos.